Bueno, hay tres clases de responsabilidad que precisamente para que las diferencien bien al momento de hacer la encuesta, que son las que una responsabilidad fiscal, que es la que investiga la Contraloría General de la República, la otra es la responsabilidad disciplinaria y la otra es la responsabilidad penal. La responsabilidad fiscal es competencia de quién, hasta lo que hemos dicho ahora, pues la fiscal es de la Contraloría. La fiscal es fisco viene también de la palabra recurso público. La disciplinaria la investiga la Procuraduría General de la Nación y las personerías respecto, ahí sí, de servidores públicos o de particulares que ejercen funciones públicas de manera transitoria. Y la penal pues es de competencia de la Fiscalía General de la Nación, que hace parte de la rama judicial del Poder Público y que adelanta las investigaciones para posteriormente hacer una acusación ante la rama judicial. Esto es lo que todo el mundo conoce como las IAS. Las tres IAS. Sí, eso es Contraloría, Fiscalía, Procuraduría. Yo quiero decir algo, sin embargo, cuando la Contraloría General de la República hace auditoría a diversas entidades, la Contraloría no solo determina unos hallazgos, pero no solo determina hallazgos fiscales, resulta que determina hallazgos. Los hallazgos son todos de tipo administrativo, o sea, es una irregularidad que se presenta en la gestión de la entidad. Esa irregularidad puede tener tres incidencias, puede tener una, dos o las tres incidencias. Puede tener incidencia fiscal, como en este caso, y entonces se hace traslado a la delegada de investigaciones y juicios fiscales que está en la misma Contraloría. Puede tener incidencia disciplinaria y entonces hay que hacerle el traslado a la Procuraduría General, que es a quien le corresponde. Y también puede hallar hallazgos con incidencia penal, que significa que existe la posibilidad o se tiene de que se cometió un delito y entonces hay que hacerle traslado a la Fiscalía General de la Nación. O sea, nosotros no solamente sacamos hallazgos fiscales, sino que sacamos hallazgos que pueden tener esas tres incidencias, pero es la Fiscalía quien determina si existe una responsabilidad penal. Es la Procuraduría quien determina si existe una responsabilidad disciplinaria y es nuestra delegada de investigaciones y juicios fiscales quien determina si existe una responsabilidad. Una pregunta ahí que se nos presentó el año pasado. ¿La Contraloría es un ente sancionatorio o no? Ya no, sí, o sea, sí hay que hacer una diferenciación ahí. Tiene potestad sancionatoria, pero no respecto al proceso de responsabilidad fiscal, y ya no vamos a ver cómo es esa diferenciación. Respecto a lo que dice la compañera, que muy oportuna la intervención, un mismo hecho nos puede dar lugar a las tres clases de responsabilidad. ¿Cierto? Entonces, vamos a poner un ejemplo. En la construcción de una obra civil, se elige al contratista de pronto violando principios de selección objetiva, ¿cierto? No cumplían los requisitos o sencillamente no se hicieron bien los estudios previos, fueron ambiguos, etc. En ese caso vamos a ver que hay una responsabilidad disciplinaria, pero también penal. Pudo haber una indebida celebración de contratos y fiscal, seguramente esa violación al principio de selección objetiva puede que nos presente un daño al erario. Un daño al erario. ¿Por qué? Porque el contratista no era idóneo, no se invirtió bien el dinero, se cayó el puente. Hay visto puentes que se caen. Aquí en Estados Unidos, en la vía Villavicencio, hace poco se desplomó uno. ¿Por qué? Fallas en los estudios previos, en selección de contratista, en fin. Entonces, a veces cuando adelantamos un proceso de responsabilidad fiscal, el argumento de defensa del presunto responsable es: me archivaron en la Procuraduría. Son responsabilidades distintas, son responsabilidades autónomas. Usted le puede haber archivado a la Procuraduría de la Fiscalía, pero usted sigue teniendo una responsabilidad fiscal. Son autónomas las responsabilidades. Que a mí me archiven en alguna de esas vías, como dice el doctor, no significa que me van a archivar en la otra. ¿Por qué? Porque son responsabilidades autónomas, son responsabilidades autónomas e independientes. Una pregunta. Pero yo anoto la que me ha hecho antes porque me ha tocado dar la mitad, que es si es un órgano sancionatorio. Ok. Nos explicaban en la capacitación hace 2 años, hace 2 años, que la Contraloría puede actuar post. Ya lo miramos. Por ese lado también quiero que les hagamos claridad a los muchachos. Bueno,
Entonces, ¿cómo se originan esas investigaciones en Contraloría? Tenemos distintos orígenes. La participación de la ciudadanía es muy importante, porque la ciudadanía pues, puede conocer de hechos que tengan una connotación fiscal. Alguien puede conocer en un municipio, porque además el ente de control, pues digamos que uno tiene distintas dependencias al interior del órgano de control, pero no puede abarcar la totalidad de los contratos, de las actuaciones administrativas, de los hechos administrativos o de las omisiones administrativas. Entonces el apoyo de la ciudadanía en la misión que desarrolla el ente de control es muy importante. Se puede desarrollar a través de denuncias. Un ciudadano puede denunciar con su propio nombre, sus datos, bueno, puede hacer de manera anónima, pero también se puede hacer a través de grupos que se llaman veedurías ciudadanas, que se organizan conforme a la ley 850, que les adelanto que esas veedurías ciudadanas se pueden organizar, se organizan y se pueden inscribir en personerías o en cámaras de comercio. Bueno, abordemos un poquito, también tiene origen en los hallazgos fiscales, que mencionaba la compañera, que son producto de auditorías. La Contraloría tiene distintas Contralorías delegadas por sectores, por ejemplo la Administración Pública, la Defensa, Minas, Medio Ambiente, Economía y Finanzas, Sector Social, ¿cuál otro nombre dice eso? Gestión Pública, que según, digamos, los entes que están administrando el recurso público. Hay 7 sectores, o sea, sectoriales son solo 7. Minas, Medio Ambiente, infraestructura, que tiene el nombre más largo del mundo, infraestructura física, telecomunicaciones, comercio y desarrollo regional, gestión pública, ¿cuál es la otra? Defensa, ahí van 5, Minas, Medio Ambiente, gestión pública, infraestructura física, defensa, social. Y no, esa no es sectorial, falta una sectorial. No, exacto. Espérate, por lo que Son de este lado. Gestión pública, Del organigrama más corto. infraestructura. Bueno, hay 7 sectoriales, ahorita nos acordamos de otro. Hay 7 sectoriales y hay una octava que parece sectorial, pero no es sectorial, que es regalías. Regalías. Entonces, resultan siendo 8 que vigilan recursos, digamos, divididos de manera sectorial. Las otras contralorías delegadas son de carácter son de apoyo. Son de apoyo. Las sectoriales, o sea, las que vigilan por tema, por destino de los recursos, son estas que hemos mencionado. Entonces son minas, medio ambiente, gestión pública, infraestructura social, economía y finanzas y defensa. Sí, son esas. Entonces, y pues, regalías. Sí, regalías. pero sí, o sea, digamos que no es, digamos que es como muy específica para ese tema. Para el tema de regalías solamente. Y bueno, hay otras dependencias al interior de la Contraloría, como pues tenemos nuestra oficina de talento humano, tenemos un centro de estudios fiscales que capacita, ejerce una función de capacitación al interior de la entidad. La capacitación hacia afuera se da es por la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, que capacita a los ciudadanos. O sea, hay capacitación hacia adentro, que es un centro de estudios fiscales, y hacia afuera que se da por la Contraloría Delegada Este espacio para la Participación Ciudadana. De hecho, nosotras trabajamos así las 3 allá, en Participación Ciudadana. ¿Sí? Bueno. Oigan, y no nos presentamos, ni siquiera como para que nos contacten después. Vamos a hacer un paréntesis y nos presentamos, ¿sí? Paréntesis. David. Yo soy Laura Armenta, trabajo en el despacho de Participación Ciudadana y estoy desde el inicio del proyecto en el 2016 y ahorita nuevamente como enlace de las dos partes. Yo soy Victoria Gaitán, yo también trabajo en el despacho de Participación Ciudadana y pues hasta ahora me incorporo. Y mi nombre es Andrea del Río Arias y trabajo en la Dirección de Promoción y Atención Nacional. De participación ciudadana, pero digamos que ya en la Dirección de Promoción y Atención Nacional. Desde hace como un año estoy ahí, antes estaba trabajando en investigaciones fiscales, en jurídico, y bueno, allá vamos ahí un tiempito en la entidad. Bueno, estas son, entonces, atendiendo a la pregunta, entonces tenemos distintos orígenes. Las auditorías que desarrolla cada una de estas
sectoriales, pero Sí. también digamos que la participación que se da por parte de la ciudadanía es importante para tener ese insumo que pudiera dar origen a un proceso de responsabilidad fiscal. El control que ejerce la Contraloría General de la República, por expresa disposición de la Constitución, tiene dos características principales. Primero es que es un control posterior. Antes de la 91, ¿no? Era previo. Posterior, ¿qué significa? Posterior significa que llega a la Contraloría cuando ya ha habido gestión pública o actuación de la administración. No puede coadministrar. Antes del 2015, antes de una sentencia de la Corte Constitucional del año 2015, en febrero de 2015, había una figura jurídica que se llamaba control de advertencia. Pero algún ciudadano, valga la redundancia, advirtió que esto era control previo. Decirle a las entidades, usted no puede celebrar este contrato. No, entonces eso era como coadministración y violaba la disposición constitucional que dice que el control es posterior y selectivo. Entonces, el control no es previo, no es concomitante con la administración, porque sería coadministración, sino que es posterior. Y es selectivo. ¿Selectivo qué quiere decir? Que se toma una muestra representativa, por ejemplo, de los contratos. No podemos llegar a 6.500 contratos en una entidad, llegar y hacerles, digamos, auditoría a todos. Se hace una muestra selectiva de cada uno de ellos y en eso consiste el control. Tiene esas dos características, posterior y selectivo. Selectivo es como una muestra representativa de las actuaciones de la administración. La pregunta que me hacía usted ahora en relación a que si es un órgano sancionador, vamos a hacer una diferencia, una precisión ahí. Lo que nosotros adelantamos son procesos de responsabilidad fiscal. ¿Para qué? Para determinar si un particular o un servidor público es responsable fiscalmente, es un responsable fiscal. Pero entendamos un poquito como ese concepto. ¿Cuándo se da origen a un proceso de responsabilidad fiscal? El primer requisito, ¿cuál será? Pues que haya daño, que haya detrimento al erario, y entiéndase por erario un patrimonio público. Si hay un daño, entiéndase por daño un menoscabo de ese patrimonio público, la pérdida, la mala inversión, lo que hablábamos al principio de la charla, que se violan unos principios de la gestión pública, pues hay daño. No dice el Estado perdió 20 millones, 50, 100, lo que sea. Si no hay daño, pues no va a haber lugar a un proceso de responsabilidad fiscal. En ese proceso de responsabilidad fiscal, cuando ya se determina que hay daño, que se va a determinar si usted particular o servidor público obró con dolo o culpa grave, y si fue así, pues usted está obligado a restituir o resarcir ese dinero, devolverlo al Estado. Ese es el resarcimiento. Entonces, de ahí que nosotros podamos concluir que la naturaleza jurídica de un proceso de responsabilidad fiscal es que es resarcitorio. O sea, yo pido No la devolución sancionatorio. de lo que usted gestionó mal. Sí, se devuelve al Estado. Ok. Esa es la naturaleza jurídica de un proceso de responsabilidad fiscal, resarcitorio. Ahora, de un proceso disciplinario, un proceso de responsabilidad penal, sí es sancionatorio. Son dos sancionatorios. Ahí esos dos de abajo son sancionatorios, el de arriba es resarcitorio, meramente resarcitorio. A través de un proceso de responsabilidad fiscal no se sanciona. Bueno, ahora sí le voy a hacer una diferencia, porque le digo que la responsabilidad fiscal no es sancionatoria. ¿Por qué no es sancionatoria? ¿Qué pasa si a usted la Procuraduría General de la Nación le adelanta? Ahorita miramos la encuesta, pregunta, pero esto digamos que para contextualizar. Si a usted le adelanta un proceso disciplinario y la sancionan con multa, con destitución, amonestación, ¿le queda el antecedente? Sí. Le queda el antecedente, es hoja de vida. Igual, en el proceso de responsabilidad penal, pues le va a quedar un antecedente penal. Pero a diferencia de esas dos responsabilidades en el proceso fiscal, no le queda a usted ningún antecedente. Pasa, usted es responsable fiscal después de un fallo con responsabilidad fiscal y dicen usted le tiene que restituir al Estado 50 millones de pesos. Si usted los devuelve, no le queda ningún antecedente. Es meramente es una responsabilidad fiscal resarcitoria. Si usted resarce, no le quedan antecedentes. Entonces, no es sancionatoria. Si fuera sancionatoria, la naturaleza jurídica de la responsabilidad fiscal, le quedan antecedentes. Ahora, hay un tema que es el tema del boletín de responsables fiscales, Eso pero ahí usted está escrito cuando usted no ha resarcido. ¿Me entiende? Y Sí. si usted resarce, lo borran de ahí y no le quedó ningún antecedente. Para aquí.
O sea, En cambio usted en un proceso, pero No, estoy pensando es para qué ¿para qué certificado. certificado? Para determinar que usted no le debe nada al Estado. Pues, Sí, que lo estoy metiendo en este momento, inmerso en un proceso en este pero si momento. usted pasó, digamos, pagó ese dinero, lo restituye al Estado, lo borra. Mientras que si usted, por ejemplo, lo multan en un proceso disciplinario, usted paga la multa, usted sigue con el antecedente. Sí, hay que No dar paga lo la- resto. Hay que dar la nota. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿por qué decimos entonces que si es un órgano sancionador, si la responsabilidad fiscal no es sancionatoria? Porque es distinto. Ojo, y eso sí que lo tengan bien claro. Se adelanta un proceso de responsabilidad fiscal que tiene una naturaleza jurídica meramente resarcitoria. Pero es distinto ese proceso de responsabilidad fiscal a una potestad que tiene el Contralor General de la República, que tiene todos los contralores en el país, que es la potestad sancionatoria. ¿Dónde la encuentran regulada? En la Ley 42 de 1993, artículos 99 y siguientes. Nos van a hablar ahí de la potestad que tiene, ahí podemos entrar a internet. Sí. La buscamos por favor, Ley 42 de 93. Se me está acabando ya la fuerza de no tener tiempo. Yo necesito un momento. No hay problema de tiempo. Si no entienden algo, si estoy hablando en términos que cualquier cosa, levanten la mano y pregunten. Es que si a uno le costó, yo llevo 11 años en la entidad, entender esto lo debía entender hace poquito, hace una semana, si lleva ese tema ladrillo y canción, sí. Pero digamos que trato de explicarlo en los términos, digamos, pero si no se entienden, pregunten y pregunten y pregunten a los especialistas. ¿Cómo va el pasto? No, se me No, mentiras, bueno, la ley 42 del 93 habla de la potestad sancionatoria que tiene el Contralor. ¿Cuál? Resulta que la Contraloría, nosotros como funcionarios de Contraloría, tenemos la potestad de solicitar información a las entidades del Estado o a particulares, a entes del Estado o a particulares. Les podemos preguntar, ¿tienen un deber de colaboración con el ente de control? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, al Ministerio de Defensa le remito una oficiación, le hago un favor y me remite la copia de estos contratos? O hágame un favor y viene usted que lo voy a escuchar en declaración, o hágame un favor, viene usted y no atienden al requerimiento del contrato. Pues ahí es donde viene esa potestad sancionatoria, cuando nosotros solicitamos información y no hay colaboración. Fíjense que es distinto el proceso de responsabilidad fiscal, que no es sancionatorio, sino responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no dan esa información en los términos de la Contraloría, por ejemplo, nosotros remitimos un oficio y decimos, necesitamos en 10 días que nos remitan el contrato, yo no sé qué, o los documentos de la etapa previa a tal contrato, y no nos responden el oficio, se puede adelantar un proceso sancionatorio que puede terminar con una amonestación, que puede terminar con una multa, dependiendo, digamos, también en salarios mínimos, del salario que debe el servidor público, pero ahí sí se adelanta un proceso sancionatorio. Entonces, fíjense que tiene que diferenciar entre el proceso sancionatorio y el de responsabilidad fiscal, porque el sancionatorio es porque digamos que no hubo colaboración con el ente de control, pero el de responsabilidad fiscal es porque usted le puede hacer daño al Estado. Son dos procesos distintos que adelanta la Contraloría. El sancionatorio, cuando no hay colaboración, cuando se está adelantando una auditoría, una investigación o alguna actuación de la... Por ejemplo, nosotros, yo en estos días discutí algo porque nosotros desde Participación Ciudadana a veces convocamos audiencias con distintas entidades, veedurías, y entonces invitamos a una entidad y no se le da la gana de ir. Entonces yo en estos días les decía, es que no es que inviten, citen y adviertan en el oficio de citación las consecuencias legales que puede traer si no acuden. Entonces es distinto, ¿sí? Son procesos distintos. Uno es el sancionatorio porque no colaboran con la información que uno solicita, y otro es de responsabilidad fiscal, que sea por origen de aquel que administra recursos públicos y no los invierte bien. ¿Sí ven? Pero de todos modos, una pregunta, casi siempre en estas responsabilidades fiscales siempre hay una participación también algo penal o... Lo que pasa es que, como les decía, un mismo hecho puede dar origen a distintos procesos. Sí, pero... Por ejemplo, el tema, digamos, que de los alimentos de los niños, pues se causa un daño porque se perdió la plata, pero además eso es un delito, ¿cierto? Y le da también lugar a una sanción disciplinaria. Lo que pasa es que nosotros no adelantamos en Contraloría, como lo decía la compañera, únicamente adelantamos las investigaciones por pérdida del erario. El resto también no nos interesa. Tenemos que así hacer un traslado por competencia a la Procuraduría o a la Fiscalía, que es la que tiene la competencia. Entonces esa es la respuesta a su pregunta de si es un órgano que sanciona. Sí, es un órgano que sanciona, pero no en virtud del proceso de responsabilidad fiscal, sino en virtud de una omisión al deber de colaboración que tiene con el ente de control. Son cosas distintas.
Me regala la otra diapositiva más que no. Bueno, aquí veíamos, esto es la competencia del órgano Contraloría General, de la función de control fiscal que tienen las territoriales, departamentales, distritales, municipales que atienden al origen de los recursos. ¿Hasta ahí vamos claros en todo? Ahorita podemos hacer preguntas. Siguiente, por favor. Bueno, este artículo, que es importante, yo no sé si ustedes al momento de la encuesta llevan la Constitución en la mano. Es el 200. Sí, es el 267. Ahí nos está hablando de cuáles son los organismos que ejercen control fiscal, de la Contraloría, de la forma en que se elige Contralor, que a propósito se va a elegir ahora en agosto, creo, sí. Después de la posesión del Congreso, se posesiona los primeros días de septiembre. En este artículo se nos habla también de las características del control fiscal que veíamos ahora, que es un control posterior y selectivo. Y habla también en ese artículo de los principios de la gestión fiscal. Miren, ahí está, digamos, la función que la vigilancia de la gestión, control de resultados porque es posterior, de la administración de los particulares. Volvemos a lo mismo, no solamente hacemos investigación de la administración que hacen los servidores públicos, entidades públicas, sino del orden mixto, por ejemplo, alguna entidad que tenga, digamos, recursos privados y recursos mixtos, públicos, perdón. ¿Y qué pasa? También le hacemos vigilancia a los recursos de organismos internacionales. Eso es importante porque los últimos conceptos de jurídica han establecido eso. Antes, digamos que no había una posición sobre el particular. De origen internacional. Que ingresen para inversión aquí en el Estado colombiano. Pero sí, que sean de ejecución de entidades públicas. O entidades privadas, pero que cumplan un fin de inversión para satisfacer un interés general. Oh, eso sí no. ¿Eso es nuevo? Sí, es nuevo. Pues, ya, el BID. Por ejemplo, recursos. Ya. Toda la inversión de recursos ahorita de préstamos que se han hecho a organismos internacionales podrían ser investigados. ¿En qué forma se hicieron? Si cumplen o no con los principios de la gestión fiscal. Muchas gracias. Ahorita miramos cada preguntita a ver qué cada una de estas responde. Miren, ahí es lo que establecemos ahorita. Nosotros como órgano de control fiscal tenemos tres grandes funciones. Entonces, uno es la potestad sancionatoria. Entonces, ¿es organismo sancionador? Sí, señor, sí lo es, en virtud de esa ley. Segunda grande función, establecer responsabilidad fiscal. ¿Cómo se establece? Pues, digamos que el origen de ese proceso puede ser por una denuncia ciudadana o de los hallazgos fiscales después de hacer auditorías. Y la tercera gran función que nosotros ejercemos como ente de control es jurisdicción coactiva. ¿Qué pasa? Se adelanta una auditoría, se tiene un hallazgo con connotación fiscal, da origen a un proceso de responsabilidad fiscal. ¿Quién adelanta ese proceso de responsabilidad fiscal? Ya lo vamos a ver ahorita. Y después de ese proceso de responsabilidad fiscal puede que se den dos decisiones, un archivo o se dé una decisión de un fallo con responsabilidad fiscal. Si hay fallo con responsabilidad fiscal, se supone que durante el proceso la Contraloría General de la República pudo haber investigado bienes del presunto responsable. Usted es alcalde, por ejemplo, y le voy a investigar, o director de una entidad, y le investigo a lo largo del proceso, yo le investigo qué bienes tiene y le decreto unas medidas cautelares. ¿Qué son medidas cautelares? Son medidas que van a garantizar la efectividad de ese fallo, porque yo puedo declararlo a usted responsable fiscalmente por 200 millones de pesos y después puedo colgar ese fallo aquí en la pared porque usted no tiene ni un peso para responder. Pero puede que yo haya sido diligente como servidor público Contraloría General de la República y haya investigado antes de que usted distraiga sus bienes, se los pase a la esposa o a sus hijos o yo no sé quién. Entonces puede que yo durante el proceso haya sido responsable y le haya investigado qué bienes tiene usted y le haya, por ejemplo, decretado el embargo de una finca, de una casa, de algún inmueble o el secuestro de algún bien mueble. Entonces, como yo sé que
digamos ya por las pruebas, indicios, pruebas testimoniales, documentales, usted va a tener un fallo con responsabilidad fiscal, yo lo voy investigando bien y le decreto medida cautelar y en el momento en que sale el fallo ya puedo ejercer esa tercera gran función que tiene el ente de control, que es la jurisdicción coactiva. Entonces ya vamos a rematar sus bienes, vamos a venderlos y vamos a recuperar la plata en la sociedad y en el Estado también. Esas son las tres grandes funciones del ente de control: potestad sancionatoria, establecer responsabilidad fiscal y ejercer jurisdicción coactiva. Bueno. ¿Cuál es la gran función que nosotros desarrollamos en Contraloría General de la República? Nosotros ejercemos una función pública, primero que todo. La función que ejerce la Contraloría General de la República es una función pública, que sea respecto a la utilización de recursos públicos de privados, de entes privados, particulares, públicos o mixtos, no importa, pero la función que nosotros ejercemos sí es pública. El objetivo de esa función que ejerce la Contraloría General de la República es la protección al patrimonio público, al erario público, erario público es redundante, erario significa patrimonio público, velando por la transparencia en el uso y la inversión de esos recursos públicos, ya vimos tanto de la administración como de los particulares. O sea que, repito, vamos a mirar que el origen de los recursos es lo que nos da competencia. No importa quién los administre. Si usted es interventor, es contratista, ¿cuántos contratistas no tienen procesos de responsabilidad fiscal y no son servidores públicos? Sencillamente administran esos recursos públicos. Bueno. Ay, mira, los antitécnicos, mira esa no mentiras, pero no la pase, que es importante, ¿no? Entonces decimos, la función de nosotros es control fiscal y vamos a mirar la gestión fiscal. Vamos a investigar gestores fiscales. ¿Y quiénes son gestores fiscales? Los que administran el recurso público. Y se entiende por administración, esto es además la puse así porque es que es una definición que trae la jurisprudencia y trae muchos verbos que son los que están en rojito: adquisición, la planeación, la conservación, la administración, la custodia, por ejemplo los almacenistas, los que explotan, enajenan, consumen, la adjudicación, todos esos verbos rectores los trae la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado para decir quién es un gestor fiscal. Entonces no solamente es el gestor fiscal, no solamente es el ordenador del gasto, que es el director o el representante legal de una entidad, sino que ahí pueden estar muchos conceptos. Últimamente el asesor, uno antes decía, yo soy asesora y por eso no soy gestora fiscal. No, la Corte Constitucional ya ha dicho en una sentencia del año 2001, dijo también los asesores, porque es que hay un concepto de gestión fiscal que es secundario, que se determina por la contribución que usted haga a la mala inversión del recurso público. Entonces el asesor, está el tema ahí de los miembros, por ejemplo, los comités de conciliación, de los comités de contratación, los almacenistas, el contratista, el interventor, el supervisor, el representante legal o el ordenador del gasto, ¿no? Todos esos son ejemplos de gestores fiscales. Y ahí, inversión de sus rentas. ¿cómo? Inversión de sus rentas. Post. Claro. Es complicado, pero digamos que el espectro de lo que es un gestor fiscal se ha venido ampliando mucho en los últimos años, porque antes era que el ordenador del gasto normal, después se fue ampliando. Cuando yo estoy en un comité de conciliación o de contratación y yo apruebo que una contratación, o a veces el asesor podría... No es porque soy asesor. Sí, no, ahora el a mí no me asesor investiga. también es complicado. Todo lo que tenga que ver con De alguna manera, sí, de Con la manera, hay un ejecución y o selección de la ejecución. Sí, hay un espectro primario que es el ordenador del gasto, el contratista, el interventor, el supervisor, pero hay un espectro, digamos, secundario que ya vienen los asesores, los miembros de comités de contratación, de conciliación. Entonces, el tema del recurso público, siempre que así uno vaya a ver un concepto de oiga, miren, yo creo que debería invertirse de Estado de otra forma, es importante. Seguimos, a ver acá. Estos son principios de la gestión fiscal. Que digamos que estos principios son los que generalmente, primero, en primera instancia, va a estudiar el que está haciendo auditoría y que después el funcionario de la, así se llama, Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva.
que de lo que me hablaba ahorita la compañera, estas son digamos que las del sector, pero todo el producto de las auditorías de estas que hablábamos de minas, medio ambiente, todo, si hay un hallazgo con connotación fiscal, va a dar a una dependencia que se llama Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Proactiva, donde se adelantan los procesos de responsabilidad fiscal y allá pues se va a estudiar cada uno de estos Allá procesos. llega solo lo que se tomó como hallazgo. Los hallazgos llegan allá. Exacto, todo lo que sea Entonces, hallazgo sí, llega allá. llegan allá. Entonces, por ejemplo... Las que pasaron limpias, no. Esas- No. Los hallazgos llegan a investigaciones. En investigaciones puede que uno haya observado que ya el auditor le ofició, como decía la compañera, a Fiscalía o Procuraduría porque hubo un hallazgo administrativo, porque hubo un hallazgo con connotación penal, pero también el sustanciador. Yo allí trabajé como 7 años en esas investigaciones. Uno allí determina que de pronto no se hicieron las remisiones a los otros entes de control, perdón, a los otros entes, sea de control como la Procuraduría o sea Fiscalía en la rama judicial, no se hicieron las remisiones, entonces uno de investigación dice, esto no tiene connotación fiscal, y hace un oficito y lo remite para Procuraduría o Fiscalía. Allá en investigaciones entonces uno comienza a mirar que no se haya violado el principio de legalidad, es decir, que la inversión del recurso público se haya hecho dentro del marco que dispone la Constitución, las leyes, los reglamentos, entiéndase por ley desde la Constitución, o sea, violación al principio de legalidad, que se viole Constitución, que se viole ley, que se violen reglamentos, circulares. En la inversión se tiene que mirar también los planes que tiene la entidad, los planes de desarrollo, los planes de inversión, circulares, todos hace parte de ese principio de legalidad. La eficiencia y la eficacia hacen referencia a principios que se puedan cumplir con los objetivos que tiene esa inversión, que se cumplan los objetivos y digamos que se cumplan de pronto con la menor inversión de un gasto, ¿sí me entienden? Por ejemplo, vamos a mirar otra vez, por ejemplo, el tema de los subsidios. Nosotros hace unos años mirábamos Familias en Acción. ¿Sí conocen el tema de Familias en Acción? Sí. Hacíamos algunas visitas a algunos municipios, por ejemplo en la costa colombiana, y nos encontrábamos con que se le había adjudicado un subsidio a una persona que tenía una casa como de 4 y de 5 pisos, toda bonita, y uno dice, pero bueno, y uno iba y miraba y el que tenía la casita, porque yo las vi con estos ojos que se han de comer, los gusanitos, yo veía casas de madera o casas que no tenían piso, en cemento, lo que sea, y no tenían subsidio. ¿Por qué? Porque de pronto esas personas que no tenían recursos, no tenían cómo ayudarle al político de turno, entonces no le, y uno miraba el recurso lo tenía en casa, donde no le había aparcado un carro, 5 minutos. Entonces uno dice, sí se asignó el recurso, sí se asignó el recurso, pero digamos que no cumplió un principio de eficacia, de eficiencia y de igualdad, de equidad, de imparcialidad. ¿Sí me entienden? La inversión del recurso se puede dar en su totalidad, pero puede que no obedezca estos principios. Por ahí. Por ahí. Lo dije yo. Valoración de costos ambientales. Aquí hay un tema importante. ¿Cuándo va a mirar la Contraloría o cuándo va a tener competencia? Cuando haya erogación. ¡Pum! Salió dinero del Estado para inversión. En el caso de los recursos del medio ambiente puede que no haya erogación. En algunos casos puede que haya una erogación, por ejemplo, para atender, por ejemplo, la descontaminación de una laguna, del río Bogotá, ¿sí me entienden? Para limpiar un caño. Pero puede sencillamente que hay recursos, ¿verdad? Pero puede que no haya recursos. Puede sencillamente que yo voy a mirar que determinada empresa contaminó la laguna con su trabajo. Y ahí no hubo erogación, pero sí hubo, ahí el bien público es la laguna, el bien público es el páramo, el bien público es el río Magdalena, el bien público, entonces si hay contaminación, pues también va a tener la Contraloría, aunque no haya erogación, digamos que ahí puede ser por acción de quienes están contaminando ese recurso. El recurso ahí es el bien, es el medio ambiente. Es el bien público afectado. El bien público afectado, exactamente. Por ejemplo, ahorita con el tema... Dígame. Lo de Tota. Ahorita, por ejemplo, estamos abordando varios temas desde participación ciudadana. Uno de ellos, para ponerles ejemplo, por ejemplo, el páramo de Santurbán. El páramo de Santurbán tiene que ser delimitado por el Ministerio de Medio Ambiente. Para mí, si el Ministerio de Medio Ambiente, hablando de esos casos, eventualmente incumpliera una obligación de atender la ley y
la decisión de la Corte Constitucional en sentencia del 2017 de hacer una delimitación bien hecha. Pues ustedes saben que después de delimitarlo, en el área de delimitación no puede haber ni agricultura ni minería, porque tiene que preservarse. Si llega a haber agricultura y minería, pues está afectando el bien. Y habría que mirar quiénes lo están afectando y esos serían responsables fiscalmente. Ahora, si habría una omisión o una mala delimitación, en mi concepto, podría eventualmente darse una responsabilidad fiscal respecto del Ministerio del Medio Ambiente por la omisión de delimitación o una delimitación que no atienda, digamos, a la realidad científica o que tenga, además tiene que basarse con conceptos del Instituto Humboldt y eso, pero es un ejemplo de cómo se podría afectar el bien público medio ambiente en ese caso. El problema que se tiene ahí es un poquito un problema de valorar el costo. ¿Por qué? Porque en un proceso de responsabilidad fiscal siempre el daño tiene que ser cierto, tiene que ser cuantificable y tiene que ser actual. Uno no puede hablar de un daño futuro para abrir un proceso de responsabilidad fiscal y decir, mire, se va a causar un daño de tanto. No, ya se causó el daño. No, bueno, también por lo que es daño, posterior. Sí, el daño, exacto, el daño se cuantifica en esto y es un daño presente. Pero digamos que en materia de valoración de costos ambientales sí había un problema en valorarlos, porque no había expertos a veces en Colombia, que no se ha determinado exactamente cómo valorar ese costo ambiental. Una de las razones que a veces el ciudadano tiene para no estar como muy conforme con el tema del cumplimiento de la función de la Contraloría es que se dice, bueno, se perdieron 1.000 millones de pesos y usted recuperó nomás 100. Es que usted, Contraloría, es ineficaz en el ejercicio de su función de control fiscal. No, yo a veces en las conferencias que hoy digo, a ver, una persona, un servidor público, un particular que causa un daño, pues generalmente puede causar un daño, por ejemplo, de 500 millones de pesos, pero a veces ni siquiera tiene ese patrimonio. Nosotros tenemos la culpa de que quien causa el daño no tenga patrimonio después para poder embargarlo y resarcir el daño, no. Uno puede buscarle bienes, o a veces, es decir, generalmente la persona que causa este tipo de daño ya es tan experta en eso que antes de causarlo se ha solventado. Entonces, digamos que la ente de control a veces sí se le juzga muy duro a la Contraloría por el ejercicio de su función, pero créanme que es muy fácil causar el daño y muy difícil para nosotros encontrarle bienes a los presuntos responsables, es bastante complicado. Entonces, a veces el tema no es de negligencia de nosotros, el decretar medidas cautelares o buscar bienes, sino que es un tema muy complicado pues de recuperación, ¿no? En ese tema abordemos un concepto que puede servir para la encuesta, como porque nos sirva, puede servir para futuro. El tema de la responsabilidad fiscal es un tema de responsabilidad solidaria. ¿A qué hace referencia la expresión solidaria? Vamos a decir que, por ejemplo, Laurita y ustedes dos son servidoras públicas, digamos, ordenadora del gasto, contratista y supervisora, y causan un daño, se causa un daño, por ejemplo, de 500 millones de pesos. ¿Qué quiere decir solidaria? Yo durante todo el proceso de responsabilidad fiscal voy a comenzar a buscarles bienes a ellas tres. Y resulta que aquí, ¿cómo es su nombre? Sandra es la única que tiene bienes. El daño fue de 500 millones. Yo en un proceso muy fallo no voy a dividir los 500 entre que sería cuánto. Ciento y tanto. Lo que sea. 60 y algo. Yo no, sencillamente la expresión solidaria quiere decir que yo no puedo cobrar la totalidad ¿A uno solo? a uno solo. Si usted es la que tiene los bienes, usted me responde con sus 500 millones de pesos y después usted mira a ver cómo le, no sé, pero al Estado me le responde la que sea, que los presuntos responsables por la totalidad. El Estado recupera su plata. Lo recupera y esa es una de las características de la responsabilidad fiscal, que es solidaria. Cuando hablamos, por ejemplo, del principio de transparencia, pues sobre todo hace referencia al tema de la contratación, a la obligación que tienen las entidades del Estado a tener en sus páginas, en sus portales, todos los contratos, porque son documentos públicos, a la obligación que tienen de darle las copias que requiera el ciudadano en la veeduría de la documentación correspondiente a la etapa previa, contractual y postcontractual. Porque muchas entidades a veces le responden al ciudadano, verifique la página, y el ciudadano apenas tiene acceso a internet, se le dificulta y tienen la obligación de expedirle esas copias en medio físico o magnético, son públicas. Eso, de lo contrario, se trataría de un principio de transparencia y publicidad. Otro tema importante aquí que entonces se puede apuntar en la encuesta es
fue el tema del derecho a petición, pero si quieren lo abordamos ahorita, entonces más adelante. ¿Qué más? Bueno, esto nos recoge un poquito lo que ya he dicho. El resarcitoria solidaria, los elementos, el primero que uno tiene que mirar es que haya daño al erario, porque si no hay daño, pues nosotros no vamos a tener competencia, que haya sido producido con dolo culpa grave y que haya un nexo, obviamente, porque si yo no le voy a imputar, si se construye bien una casa, pues viene una avalancha y se explota un volcán y la dañó, porque las especificaciones hayan estado bien, la casa bien, pues digamos que el daño, la casa no fue producto Ahí sí. de dolo culpa grave. Pues, Ok. Las dos normas que en este momento hacen referencia al proceso de responsabilidad fiscal, que las tengan en cuenta, son la ley 610 de 2000 y el estatuto anticorrupción, que es la ley 1474 de 2011. Esperen, miren un momento, porque una cosa es la... Aquí está, 1474 y la 610. La ley 6. Bueno, seguimos. Vamos ahorita un poquito el derecho de petición. Todo esto es La responsabilidad solidaria que nos en el tema del sobrecostos. Hay también una responsabilidad, no solamente uno diría quién es el responsable en una entidad donde se contrata los sobrecostos por encima del precio del mercado. Uno diría, pues obviamente el representante legal de la entidad, pero también el contratista actualmente, digamos, es responsable. Me devuelve esa portada donde nosotros trabajamos en la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana. ¿Por qué? Pues porque precisamente lo que hablamos ahora, la ciudadanía colabora con el control social que se ejerce y que podría ese insumo dar lugar a un control fiscal que hace la Contraloría allá. Y la ley 850, a la que hacemos referencia anteriormente, pues es una ley que habla del tema o del derecho que tiene la ciudadanía a organizarse en veedurías ciudadanas para ejercer ese control a la gestión pública. Me regala de pronto en otro archivo, o bueno, sí, en otro archivo nos salimos, miremos dentro del ejército si hay una que nos habla de otras. Gracias. Otros temas. Bueno, vayamos mirando entonces aquí la... nivel de otros temas. Andrea, Gracias. Se me seca, no, tranquilo, se me seca un poco la garganta hasta los ojos. Bueno, entonces, si quieren vamos mirando y a medida que vamos mirando otros temas. La encuesta, ¿la tienen? Sí, claro. Ahorita la vamos a mirar en detalle, ¿no? Para todo, exacto. Pero entonces ahorita si quieren miremosla bajo el ojo tuyo de aquí, pongámosle. Sí. Bueno, pero entonces... Yo la tengo aquí. Sí, Bueno, miremos un poquito entonces estos temas. A ver, ya dijimos, nosotros tenemos para adelantar nuestra misión varios insumos. A través de estas sectoriales, minas, medio ambiente, gestión pública, infraestructura, social, economía, y finanzas y defensa, se hacen unas auditorías. Se programan anualmente unas auditorías
a las entidades, se dice qué entidades van a ser auditadas, se programan. Eso es bueno que lo sepan. O sea, no todas las entidades en una vigencia fiscal son auditadas, no todas. Y dentro, digamos, de la Algunas. Algunas sí las repiten. Sí, algunas. Y dentro de esa gestión que se va a auditar, pues también digamos que es una muestra representativa. Hay contratos que pueden ser estudiados, otros no. Pero el insumo también muy importante para quienes van a responder a esta encuesta es el insumo ciudadano, que se hace, repito, a través de denuncias o se puede hacer a través de las veedurías ciudadanas. Gracias. Si quieren, me va a tomar esta y le devolvemos a la brigada, que para no devolverle esta toda. Gracias. En la Contraloría Delegada para Participación Ciudadana, que es donde nosotros trabajamos, hay una oficina que se llama Oficina de Atención al Ciudadano. En esa oficina nosotros recibimos denuncias de manera verbal, de manera escrita, de manera anónima o sencillamente con los datos, si la persona gusta dejar todos sus datos. Telefónica. Sí, telefónica también. Y allá pues se hace, digamos, un primer estudio de esas denuncias y se remite a las dependencias dentro de la Contraloría según la competencia que tenga cada dependencia y según el contenido de la denuncia. Desde ahí se hace como una distribución por competencias. O si se encuentra que los hechos que se ponen en conocimiento no son objeto, pues no son de competencia de la Contraloría, pues se remite a la entidad que sea, la que se determine que tiene la competencia. Pero eso sí, digamos que debe haber claridad en que hay una obligación constitucional y legal de remisión por competencia y no decirle al ciudadano no somos competentes y hasta luego. Digamos que está en la obligación de hacer la remisión a la entidad que sí es competente. Pues pena de que un funcionario pueda estar incurso en alguna investigación disciplinaria y por qué no de pronto un delito de prevaricato por omisión en la fiscalía. Eso en virtud del derecho fundamental, digamos, la petición que tiene el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, y que estas dos leyes, que son la 1712 de 2014 y la 1755 de 2015, hablan del derecho de petición, o sea, los reglamentos. Son leyes relativamente nuevas, la primera de ellas es la Ley de Transparencia, y la segunda, que es la ley que regula el derecho de petición. Voy a regalar la siguiente, por favor. ¿Cómo era el partido? Ley, no, mentiras, para hacerlo reír un ratito. La 1755 de 2015 establece que el derecho de petición es un derecho fundamental, que es un derecho que tiene toda persona, que no es requisito invocarlo, porque hace unos años nos tocaba escribir en el papelito en ejercicio, pero de todos modos cualquier solicitud actualmente que se haga, así en ella no establezcamos que se hace en ejercicio del artículo 23 de la Constitución, se entiende como un derecho de petición y se entiende que es un derecho fundamental, que es gratuito. ¿Qué pasa? Dicen algunos ciudadanos cuando no nos responden, o servidores públicos de una entidad. Pues usted puede interponer una acción, tiene varias acciones, una tutela ante un juez para que, como es un derecho fundamental, se lo responda, se le garantice el respeto a ese ejercicio de derecho de petición, y mediante una tutela el ciudadano pueda obtener del servidor público de la entidad competente la respuesta a su solicitud o a su requerimiento. Pero a veces también en conferencias, no es que uno sea sanguinario, pero yo también les digo, bueno, pues presente la tutela, pero también oficie la Procuraduría. Y no le están respetando el derecho de petición que usted tiene. ¿Por qué? Porque eso tiene una sanción disciplinaria, a veces hasta de destitución. Es muy delicado. Entonces, que el ciudadano sepa, y ustedes también lo sepan, que digamos, es un derecho fundamental que se tiene y tiene que ser respetado. Y no es que si quieren, por ejemplo, algunos bancos no responden, a dar ejemplos. Entonces se podría oficiar a la superintendencia financiera, presentar una tutela, pero también digamos que vienen sanciones, ¿verdad? Entonces, los términos para resolver, digamos que tenemos un término general de 15 días, el término para solicitar documentación e información es de 10 días, y las consultas son en 30 días. ¿Qué es consulta? O sea, una consulta es más un tema de índole académica.
¿cierto? Que yo voy a preguntar acerca de la aplicación de una ley o en donde puedo encontrar determinado concepto, procedimiento, ¿verdad? Entonces, ese tipo de peticiones, por ejemplo, en Contraloría General de la República, se resuelven a través de la oficina jurídica. Nosotros tenemos una oficina jurídica que tiene un grupo de abogados que responden las consultas y tienen un término de 30 días. ¿Cómo puede entonces el ciudadano presentar la petición? En algunas entidades, y de entrada que al ciudadano le digan, no traiga el escrito, no traiga el escrito, yo quiero presentar una solicitud verbal y ¿quién me la va a atender? Yo puedo entrar a cualquier entidad del Estado y preguntar algo. Pues quiero hoy, en una hora voy, digo, ¿quién me resuelve esto? Vengo, no, radíquelo, no, yo quiero peticionar verbalmente y estoy en todo el derecho a hacerlo. Como lo decía la compañera también, vía telefónica, verbalmente, de manera anónima o por internet. Por Yo internet como también. entidad tengo la obligación de tener todos los canales dispuestos. Todos, hasta las Como solicitudes ciudadano. verbales. Como ciudadano puede No, hacerlo. como yo como entidad tengo que garantizar de que Y pueda como hablarme. ciudadano también puede tener todos los canales para colocar una Sí, queja. de una. Ah, sí. O sea que una persona puede La que colocar quiera. una queja anónima La que anónima también, y la puede hacer verbal o por... Sí. por escrito, por internet, como dice la compañera, telefónicamente. Incluso ahora el DNP realiza unas ferias de servicio al ciudadano, que son las que van a lugares no capitales donde no hay el acceso a las entidades públicas. No es como aquí, que aquí está la Contraloría, o en las ciudades capitales, Sí. donde están todas las entidades donde se pueden hacer las solicitudes. Entonces esas ferias van a ciudades no capitales o a lugares de difícil acceso para que los ciudadanos tengan eso. También hay otro proyecto que es los CIS, los Centros Integrados de Servicio, que hay uno en Chaparral, va a haber otro en Tumaco. No escuché el de San Andrés, escuché el de... Es que hacemos el estudio. No hacemos ese estudio, entonces sí, y el estudio de ustedes les dio que San Andrés. lo van a hacer. Ellos hace ya 4 años están con el tema de estudiar San Andrés. Siempre hacemos chaparrán. El otro es Poliquema. Corozal, y sí, Corozal va a funcionar dentro de poco, Corozal, y un cuarto que en este momento no me acuerdo. Entonces es para que los ciudadanos tengan todo el acceso posible a todas las entidades y puedan presentar sus solicitudes y requerimientos en cualquier lugar. Bueno, ahí había una cosa importante que es, como les decía ahora, la ley obliga a que si somos competentes lo resolvemos, si no somos competentes lo remitimos a la entidad que no es competente. Pero así pues se le tiene que informar al ciudadano, ¿verdad? Si es verdad que se le dice igual no es competente, pero nosotros le vamos a hacer la revisión. Es que si no somos competentes, vaya usted y preséntenlo, pues no. Nos toca recibirlo, o sea, no podemos negarnos a recibir. Y abajo peticiones, bien, así no somos competentes. En caso de no ser competentes, pues así se le informa al ciudadano y se hace la respectiva revisión. Pero no le podemos decir, aquí no somos competentes. Ahora yo voy. O sea, haya o no haya competencia. Hay obligación de recibir. Y luego reenviárselo a la entidad competente. Sí, pero yo no le puedo decir, vaya, llévelo usted que no somos competentes, radíquelo usted. No, ahí hay violación, en ese caso, al derecho de O sea, yo se lo recibo e internamente lo doy. lo remite. Pero le informa, mire, no, como no somos competentes, Hágalo usted remitido también. conforme a tal normatividad a la entidad que es competente. Y los términos para la entidad, pues obviamente comienza para la competente a correr desde que se recibe el derecho de petición, no desde que se radicó en la que no era competente. ¿Me dice entender? Ok. O sea, se podrán perder ahí unos días o ganar unos días dependiendo del lado del juez. Desde el que se emite. Bueno, estos son el contenido de las peticiones. A la autoridad, los datos del solicitante, el objeto de petición, razones en que se fundamenta, los documentos que se anexan y la firma del peticionario. Si no trae, digamos, una dirección o solamente el nombre o esto, pues de todos modos la entidad no puede dejar de responderlo, tendría que publicarlo por internet, la respuesta.
Pero de todos modos siempre hay que dar respuesta. Siempre hay que dar respuesta. Siempre hay que dar. Es decir, yo no puedo decir es que usted no me dejó datos, porque en ese caso de todos modos el medio, pues en la página podría publicarse. A ver, ¿quién me interesa? Aquí radicaron, no me dejó nombres, no me dejó teléfono, ¿dónde lo ubico? ¿Quién será usted? Pues uno intenta buscarlo, pero que si no lo encuentra, pues se publica la respuesta. Pero hay obligación de respuesta siempre. Estos son unos casos en donde no, digamos, no hay obligación de respuesta, pero son unos casos excepcionales por defensa, seguridad nacional, de pronto que haya un secreto profesional, datos genéticos humanos, secretos comerciales e industriales. Pero tienen que estar claramente definidos. En la ley. Son excepciones y como son excepciones, pues tienen que ser, y son taxativas, son expresas. Derecho a la privacidad o intimidad de las personas o temas de seguridad o de relaciones diplomáticas con otros estados. Pero de todos modos, la entidad tiene la obligación de dar una explicación de por qué se niega esa información. ¿Y por qué se constituye en uno de estos? El ámbito de aplicación de esa ley de transparencia y de derecho a petición es toda entidad pública, organismos autónomos e independientes y de control, o sea, ahí está la Contraloría General de la República, personas naturales, jurídicas, públicas o privadas, pero desde que presten funciones públicas o servicios públicos. En esa medida, digamos que están obligados. Partidos y movimientos políticos y entidades que administren recursos para fiscales o de origen público. Bueno, estas son obligaciones que tiene toda entidad pública ahora de tener como una organización y personal profesional, así lo ha hecho la ley, para el manejo del archivo en cada una de las entidades. Como hace unos años que de pronto una persona así no tuviera un estudio como tecnólogo o profesional de archivo, podría manejarlo. No, digamos que el tema del archivo, precisamente por el derecho a petición, que es un derecho fundamental y para mantener, digamos, todos los datos históricos de una entidad que son importantes en determinado momento para una investigación, sí tiene la obligación de contratar personal profesional o como mismo tecnólogos en archivo, correspondencia. Archivistas y bibliotecarios. Eso hace que la gestión de la entidad sea mucho más eficiente y se pueda garantizar de mejor forma esos derechos que tiene la ciudadanía a peticionar documentación e información pasar. Bueno, aquí está un poco las funciones del Ministerio Público, porque aquí digamos que también hace referencia a Ministerio Público, Contraloría como organismo de control. Entonces, ahí digamos podemos ver un poquito la diferencia con lo que es la Contraloría General de la República como organismo de control del orden fiscal y las funciones de ese Ministerio Público. Entonces están aquí: desarrollar acciones preventivas para el cumplimiento de esa ley del derecho a petición, realizar informes sobre acciones de tutela que se presenten por violación al derecho a petición, aplicar sanciones disciplinarias y realizar estadísticas y reportes sobre violación al derecho a la información. Miremos, si quieren vamos mirando cada una de las preguntas y ahí vamos desarrollando algunos temas que surjan en virtud hechas. ¿Alguien me puede ir colaborando con la lectura de las? No, tiene. Yo te voy a hacer una lectura, pero más de esquemática. El primer capítulo, ciudadanía, y primera pregunta, indagamos sobre acciones ciudadanas que deben hacer cualquier persona si las hace o no. Entonces, ahí lo que tratamos de identificar es básicamente si alguna de las acciones que le competen a la Contraloría son realizadas de manera espontánea por el ciudadano. Esa es la 1, ¿no? Esa es la 1. Ok, colabora con el cuidado de los bienes de la ciudad. A ver, miremos cuáles nos competen. Como organismo de control. Como organismo de control. Entonces, colabora con el cuidado de los bienes de la ciudad. Ustedes van a ir, o sea, más bien digamos que van dando ustedes la respuesta y nosotros les decimos sí. ¿Sí?
O sea, ¿Colabora con los bienes de la ciudad? Colabora con el cuidado de los bienes de la y ciudad. esa le compete a Procuraduría, que digo a Contraloría, Pues de alguna forma digamos que Por el- nosotros, por el cuidado del bien. digamos que el ejercicio de ese control fiscal que se hace de forma posterior y selectiva le apunta a eso, precisamente digamos al cuidado de los bienes de la ciudad. O pues, son bienes de la ciudad, son bienes públicos. Bueno, denuncia cuando ha visto casos de corrupción en las entidades públicas. Sí. ¿No? No, Yo sí lo he hecho una vez. Ayuda a las entidades públicas en su labor. La denuncia, cuando se ha visto casos de corrupción, digamos que si la hace el ciudadano, obviamente ahí está cumpliendo un papel de colaboración con el ente de control. De coadministración. No. No, sí, con el ente de control, porque los actos de corrupción, acordémonos que pueden ser actos que tengan distinta connotación penal, fiscal o disciplinaria. Entonces el ciudadano sí está colaborando, digamos, con esa denuncia de esos casos de corrupción, pues digamos que sí está ejerciendo un papel. Digamos que tiene esas dos connotaciones, deber y derecho del ciudadano, pero está digamos que si lo está haciendo, está sirviendo o está colaborando al ejercicio del control fiscal que desarrolla la Contraloría General de la República. Y podría esa denuncia servir de insumo para un proceso de responsabilidad fiscal, para el control fiscal que ejerce la entidad. Tercero,